Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Escuchar 1.5, el podcast. El espacio en el que vamos a intentar hacer visibles esas obras que son verdaderas joyas, pero que pasan por fuera del radar o que quedan tapadas por el barro del mainstream y que, según nuestra visión, realmente vale la pena dar a conocer. Por suerte para todos ustedes, yo no estoy solo en esto. Me acompaña mi amigo, guionista, politólogo. ¿Qué más, Nico? ¿Qué más sos? Padre, sobre todo padre, hincha de Chicago. Hincha de Chicago, sí. Eso es un trabajo ya de por sí solo, ¿no? Sí, es más sacrificado ser hincha de Chicago que ser padre, realmente, ¿eh? O sea, sí. Hay muchas paternidades frágiles en esta época, pero ser hincha de Chicago requiere mucho huevo. Yo tengo la teoría, pero a vos no te va a gustar, de que Chicago es el Racing de la B. O sea, si Racing fuera un equipo de la B, sería Chicago. Pero creo que a vos no te va a gustar porque creo que te estás a Racing. Yo soy hincha de Racing, ¿no? Claramente para que los están escuchando. No. Cosa que no le importa a nadie, pero Racing es como un sentimiento sufrido, compartido. De los 5 grandes, si tuviera que hacer un ranking, primero pondría a San Lorenzo por una cuestión de que si hubiera conocido a mis abuelos hubiera salido de San Lorenzo, digamos, porque eran los dos hinchas de San Lorenzo, entonces lo lógico. Y después, con el que más empatizo es con Racing, por supuesto, digamos. Además, a mí, por edad, nos tocó vivir, digamos, en la infancia de Racing de los 90, que es ese cambalache hermoso, digamos. No, sí. O sea, el bombazo a Lanín, el exorcismo a la cancha, el Piojo López. O sea, pasaron un montón de cosas. Y además, lo que me pasa es que yo odio mucho Independiente. Odio mucho. Claro. Entonces, sí. Casi por una cuestión de ponerme en contra, ya Racing para mí ocupa el segundo lugar. Es un equipo que es inofensivo, Racing. Sí, yo siento que Milhouse. Yo siento que San Lorenzo es como el Milhouse de los equipos grandes, ¿no? Es como, nadie quiere a Milhouse, nadie importa a Milhouse. Es como, San Lorenzo está ahí, tiene el negocio, salió campeón, bueno, listo, chao, ¿viste? San Lorenzo tiene grandes hinchas, pues tiene muy buenos hinchas. Papa, Tinelli, qué sé yo, Vigo, Susana, etcétera. Claro. Pero quizás lo que le falta es que su clásico no quedó entre los grandes, entonces ahí quedó un poco rengo. Sí. Pero bueno, es fútbol porque a nadie le interesa. Sí, no, de fútbol. Podríamos igual. Sí, pero haría fútbol retro, tipo las miserias de Racing en los 90, ¿no? Hablar de Stefano, la línea, esas cosas, ¿viste? Hablar para atrás, digo. Pero te decía que si hay algo que estoy muy orgulloso es que en todas las intros hay algo que yo detesto de los podcasts, es cuando dicen: hola Pirulo, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. ¿Y qué estás tomando? Y estoy tomando una cerveza no sé qué, no sé cuánto. Ya estoy en el modo Abraham Simpson de cómo hace la maldita naranja y vayan directo al punto, por favor. Así que nada, Nico, primero te felicito porque no caímos en esa. Perdón si tenemos pocos escuchas fieles que se gusta eso. Podemos adaptarnos tranquilamente a su gusto y sí hacerlo. Pero, como decíamos, es un especial de drama y comedia, que cuando me lo propusiste, Nico, me costó un poco entender cuál iba a ser el tono de las películas que íbamos a elegir, o cuál debía ser un poco más la temática, porque, bueno, ya lo vamos a hablar de las influencias, pero digo, uno puede pensar desde cositas de Estudio Ghibli, como estuvimos charlando, hasta, por ejemplo, no sé, alguna que otra de Scorsese. No quiero decir que después de Hora, que ya le hicimos en este podcast, podría entrar acá porque es otro tono. Pero bueno, estaba en esa duda de, bueno, a ver qué tenés para ofrecerme en cuanto a películas. Quizás te tendré que preguntar si entendiste cuál era el tono que querías llevar, o quizás no entendiste nada. Pero sí, lo entendí. Me pasa un poco como cuando ibas a la escuela y te decían: bueno, ¿entendiste? Sí, explícamelo. No sé. No sé. O sea, sé si sabría decírtelo. Yo creo que sí. Por ahí lo que más pude captar del todo, es decir, las películas que dijiste, pero es esa fallida que te propuse un día antes de grabar, que autoritariamente me dijiste que no. Si querés, directamente tirar los nombres, así no tenemos a la gente en vivo. Dale. La gente que ya leyó igual, ¿no? O sea, vio la portada, leyó el título, o sea, no hay misterio en esto, pero bueno. Sí. Hay que decir que este es un capítulo 100% mío, o sea, como que fui totalmente dictatorial con la imposición de las películas. Así que si no les gustan las recomendaciones, es culpa mía. Esperen al capítulo donde Cacho elige las películas para... si no le gustan estas. Luego, mi plan maestro es: si el capítulo sale bien y tiene muchas escuchas, voy a cortar esta parte en algún momento y voy a decir que les elegimos entre los dos, o lo dejo ahí bollando, después reemplazo el audio. Y bueno, si no le gusta a nadie, sí, claramente dejo esta parte donde te haces cargo. Bien de político argentino, o bien de argentino. De argentino. Bueno, las películas son, como decís vos, en esta propuesta de comedidrama o comedias que te dejan un sabor, una patada en el pecho, un sabor agridulce. Bueno, elegí Harold and Maude, una película yankee, Harajuku, de los 70. Elegí Un burgués piccolo, pequeño, una película italiana también de la década del 70.
Y Trenes rigurosamente vigilados es una película checa de la década del 60. En general las tres están bastante cercanas en el tiempo. ¿Por qué las elegí? Bueno, estábamos hablando un poco de eso. Porque es un tono de comedia. En general las tres, sobre todo Trenes y sobre todo Un burgués, son películas que vienen en un tono y de repente te sorprenden y cambia el tono totalmente y se vuelve otra película. Sobre todo Un burgués, pero en Trenes también. Harold Maude es, si uno quisiera decir, una comedia ática más típica, ¿no? Quizás también es norteamericana y como que ese registro lo manejan muy bien ellos, está muy marcado en su filmografía. Pero, no sé, me pareció interesante, digamos. Siempre es algo que a mí me encanta, digamos, las películas cuando cambian el tono de un momento para otro y queda bien. Por ejemplo, la película más nominada en los Oscars para este año, que es Sinners, parece que intenta hacer lo mismo y lo hace mal. Aprovecho esto para pegar una pequeña patadita a la película. Me parece súper exagerada la cantidad de... La apuesta, digamos, la propuesta. La película, para decirlo, resumirlo un poco, me parece que igual la mayoría de la gente la habrá visto, la querrá ver, porque bueno, siempre los Oscars y tantas nominaciones, evidentemente a mucha gente le genera inquietud y... Digo, es una opinión, por supuesto, subjetiva. La película pretende ser estas películas de Estados Unidos, digamos, que culpa de su ritmo, siempre tratan de espiar las culpas con películas, eso, película culposa, pero más allá de eso, porque, bueno, supongamos que ponemos en suspensión eso, y nos centramos en la película, en el cine, que, bueno, de última tiene derecho a hacer la película que quiera, digamos, pero, bueno, la película empieza como uno pensaba que, bueno, va a ser una medio de mafiosos que, bueno, que están en un momento de buscar otro horizonte para su vida y, bueno, en el medio se transforma en una de terror. Muy parecido, esto también lo habrás visto en Instagram o en las redes, que, bueno, citan mucho Del crepúsculo al amanecer, ¿no? Que es esa película de vampiros de Robert Rodríguez. Que, bueno, sí, también empieza con un tono y, bueno, de repente se transforma en otra cosa. Pero, no sé, a mí no me terminó de funcionar, me pareció demasiado pretenciosa al pedo la película. Tiene momentos buenos, sí, tiene momentos buenos. Yo lo poco que vi Sí. en los trailers y eso es... No voy a decir que es un rip-off, pero como medio cosas que leí en cómics muy contemporáneos de un escritor que se llama Scott Snyder. O sea, ese es el Snyder bueno y así todo a mí no me termina de llenar. Pero bueno, no importa. Y siento que es como, ay, pero esto ya lo leí o ya lo vi o qué sé yo, y por eso no me llama la atención. Pero bueno, nada, en general igual con los Oscars, con las películas tremendamente distanciado. No te voy a decir que mucho de lo que veo es para el podcast, porque eso es mentira, porque hacemos un capítulo cada tanto y son 3 películas, no es tanto. Pero, qué sé yo, no sé. Salió Superman, boludo, y la verdad es que todavía está ahí esperando en HBO y no la vi. Y estamos hablando de una peli que tiene cero compromiso. Es una peli pochoclera para mirar comiéndote una pizza y qué sé yo. Y es como, no, ¿sabes qué? La verdad es que, no sé, no me llama. Y no es por ni a DC, ni a Superman, ni a los superhéroes, ni a nada. Digo, o sea, lo más que puede llegar a ser entretenimiento no me llama la atención. No siento que hoy que el cine de ahora me está hablando a mí como público. Y por eso, claro, por ahí busco refugio un poco en películas de antes. Lo que sí quería decir es que como ya lo he dicho antes, como pasó en el capítulo de Western, que también las películas elegiste vos, y creo que alguno que otro más, ahora no se me viene a la mente, pero estos son esos episodios donde yo digo, no, este podcast es la excusa perfecta para que Nico me recomienda, porque ni en pedo hubiera llegado a ninguna de estas, pero ni en pedo, ¿eh? De hecho, fue con 2 de ellas, fue como diciendo, estas cosas que recomienda Nico, y otra vez me pusiste la tapa, y eso me encanta. Así que nada, si quieres, ya podemos ir arrancando. Bien. Por la que vos quieras. Bueno, empecemos por Harold Maude, que es la más, no sé si decir liviana, pero es como... es llevadera y al mismo tiempo pensaba que si llegamos a hacer un capítulo de incorrección política, esta película podría ser... podría entrar en un capítulo de políticamente incorrecta. Yo sé que a vos te rompe las pelotas hacer los plots o las tramas, así que si querés yo puedo ir con eso. Dale, y de paso te voy diciendo mi impresión. Dale. Sí, acompaña esto que decís vos. Quizá la más llevadera, yo diría, es la que tiene el lenguaje más al cual estamos más acostumbrados. Entonces por eso para ahí se nos hace más fácil. Pero, ¿de qué se trata la película? La película se trata de un, vamos a decirle, adolescente, post-adolescente ahí, más o menos, un casi veinteañero. Sí, cuando eran los 18 y 19 que te mandaban a, no sé, a Vietnam, ponele, ¿no? No son los 18 de ahora, donde
tenés 40 como nosotros y estás haciendo un podcast. No, o sea, digo, eran 18 que marcaban todo un sentido de adultez, por lo menos por un lado, porque después los yankees tienen esa dicotomía de que, como diría Ricardo Arjona, ¿no? Tenés 18 años para ir a la guerra, pero no podés comprarte nada de alcohol para chupar. Pero bueno, este posadolescente está obsesionado con la muerte, con una forma particular de la muerte, que es el suicidio. De hecho, cuando arranque la película, yo dije, pero la concha de tu madre, Nicolás, ¿qué me estás haciendo mirar? Y de golpe no entendía lo que estaba pasando en el cuadro con la madre, porque básicamente se podría decir Harold es como un artista de performance del suicidio. El tipo está, por un lado, obsesionado y por otro lado, fascinado con la muerte, por algo que representa él, que vamos a descubrir luego en la película, al punto de que sería el novio perfecto de Merlina Adams, digámosle, porque se divierte yendo a funerales, acompañando en la tragedia a la gente. Su auto es un coche fúnebre de esos gigantes como eran los de... Bueno, son todos gigantes, pero esos más cuadradotes, como los de Six Feet Under, por ejemplo, como el coche verde de Six Feet Under. Y bueno, en estos periplos que tiene él, yendo a visitar los diferentes lorios, serían los entierros ya prácticamente, como se hacen allá, conoce una viejita bastante pirucha, bastante loquita, bastante hot, bastante desinhibida, que es como el match perfecto entre lo que él busca, lo que él necesita y a su vez lo que la vieja también tiene para ofrecer, ¿no? Que esta señora, claramente su nombre es Maud, de ahí el nombre de la película. Y bueno, en el transcurrir de la peli vamos conociendo de forma lenta pero imparable el trasfondo o la tridimensionalidad de cada uno de ellos, acompañado siempre de la mística de Cat Stevens. Tengo cosas a decir de eso, Nico, anótatelo, porque necesito mencionar algo. Perfecto. Para resumirlo, es un pibito que se enamora de una vieja. Y hay algunos detalles, ¿no? Él es un chabón, pibe como de clase alta, digamos, ¿no? Pertenece a una familia muy tradicional. Y la madre quiere casarlo, digamos. ¿La madre tiene acento inglés? Claro. Yo pensé que era tipo, no sé, un Downton Abbey, pero después me di cuenta que no, que transcurre en Estados Unidos la película. No, sí. También hay un pequeño detalle ahí sobre la idea de los valores tradicionales, el compromiso, el matrimonio. De hecho, varios gags de la película están inspirados en, bueno, la madre llevándole candidatas y el chabón haciendo performance de suicidio frente a las candidatas para espantarlas, ¿no? Que hay un gag muy bueno, que, o sea, primero se horrorizan y llega una candidata donde en esa inocencia o en esa medio naif que tiene, medio que entra en el juego de él y la termina pasando mal. Ese gag es muy bueno. Yo lo disfruté mucho. Pero después, profundizando un poco en la relación con la vieja, digamos, con la vieja es Ruth Gordon, que como detalle es la vecina del bebé Romary, ¿no? La vieja esta satánica, que acá está en un papel completamente distinto, una gran actriz, que ella fue directora, fue dramaturga, fue escritora, fue actriz, digamos, una mina que multipropósito, gran actriz. Este es uno de su gran papel, digamos. Pero bueno, más allá de eso, me parece interesante. La traducción de la película en castellano es Enseña a vivir, cosa que es un poco, bueno, le sacaron un poco... Spoiler, ¿no? Sí, la moraleja, qué sé yo. Pero es verdad que finalmente lo que intenta transmitir la película es este chico Harold que está obsesionado con la muerte y al mismo tiempo que parece una mina que está como obsesionada con la vida, porque es súper vital. Sin embargo, hay quizás el plano más importante de la película, o digamos lo que resignifica toda la película, que es un plano que también cuando uno ve cine en serio, se da cuenta que el director no necesita explicar las cosas. Hay una entrevista hace poco de Matt Damon que no sé si será tan cierto o no, pero bueno, tiene algo de cierto, que decía que Netflix le hacía explicar la película o la serie como 5 veces en voz alta por si la gente no estaba mirando la pantalla, entonces lo podía seguir. Bueno, hay un plano un zoom que dura 1 o 2 segundos, que si vos levantaste la cabeza para ver otra cosa, atender la puerta o comer, qué sé yo, te lo perdés. Pero bueno, en un momento donde la relación de ellos está como en su mejor momento, él le mira, le ve un tatuaje que son los tatuajes, digamos, de los campos de concentración. Entonces uno ahí, bueno, entiende por qué esta mujer está tan obsesionada con la vida, porque es una persona que vio la muerte realmente de cerca, o experimentó la muerte de alguna forma, no como Harold, que bueno, lo ve de una forma más
desde afuera, digamos. O sea, fantasea con eso, pero nunca lo vivió en serio. En ese pequeño plano, bueno, uno entiende que ahí Maud le pasa la antorcha a Harold, como diciendo, bueno, ahora ya está. Toda esa boludez que vos pensabas, esa obsesión que tenía, bueno, no, listo, ya aprendí a vivir porque hay cosas mucho más oscuras de lo que te pasa a vos, digamos, finalmente vos sos un pibe que podés hacer la tuya, digamos, planificar tu vida, y que abre un poco, da pie al final que no vamos a spoilearlo, digamos, pero es un final que es agridulce, pero bueno, como tierra la abrió al principio, no sé cómo lo sentiste vos. A mí lo que me parece es que es una película tremendamente reconciliadora, que me parece que usa la muerte como una excusa para festejar la vida, ¿no? De hecho, esta especie de risa sobre la muerte que hace Harold se va resignificando a medida que la película va avanzando. Y lo que a mí me gusta de la contraposición o el contrapunto que se genera entre ellos dos, hasta que esas dos líneas, digamos, se cruzan, que es que, por un lado, es como dijiste vos, el pibe joven obsesionado con la muerte y la vieja obsesionada con la vida. Pero siempre que la vida sea bajo sus propios términos y siempre que la muerte sea bajo sus propios términos. La vieja nunca negocia nada. Vamos a hablar del elefante de la habitación. Ellos cogen, lo cual también me parece que habla de un montón de cuestiones y de posturas en la época que eran un quilombo, que explican también un poco por qué fue un fracaso comercial en su momento y por qué después se volvió una película de culto. Me parece que es una película que se hizo en el 70 y... ¿cuánto, Nico? Perdón, 71. 71. O sea, estamos hablando que tiene más de 50 años y hoy todavía podemos discutir, por ejemplo, la relación entre ellos dos, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si fuera al revés? Imaginemos, no, digo, un viejo de 80 años con una 19 o 18, un quilombo también al revés. Sí, pero igualmente la película me parece que, en ese sentido, si bien la vieja puede estar caliente con el pibito, no se esfuerza en una situación. Sí, uno entiende perfectamente. Es una relación de amor, digo. Y además, no es que, o sea, también la vieja tiene 79 años, pero también cuando tiene que mostrar su lado sensual, cuando están haciendo la escultura, lo muestra. Cuando tiene que mostrarse como la viejita loca que se chorea un auto, lo hace, digo. Me parece que Ruth Gordon la rompe, como le rompe también el bebé de Rosemary, boludo. Esa vieja satánica me daba miedo mucho antes de que uno supiera que estaba atrás, ¿no? Pero volviendo a la película, yo al final me parece que, como dijiste vos, en un simple plano resignifica un montón de cosas y no hace falta que nadie explique nada, con solamente ver una imagen en movimiento, música, no sé, un personaje haciendo algo. Me parece que ahí está el mensaje, como dijiste vos, de che, loco, me parece que sos un pelotudo porque tenés 19 años y estás obsesionado con la muerte. A ver qué es lo que aprendés de esta experiencia, ¿no? Que es un poco lo que se ve en la secuencia final. Sí, yo creo que lo que te quería decir con ese plano es que hoy aprovecharían eso para hacerlo machacar mucho más con eso, hacerlo mucho más sensibilero. Acá no se habla nada de eso, digamos, es solamente un plano. Nadie explica nada, nadie tiene que decir nada de eso. Después la película sigue, no se vuelve a eso. Eso me parece valioso. Me parece que siguiendo en eso del final, y que al otro día la pensás, y por ahí la charlas con algún amigo, lees algún foro de Reddit, o no sé, la charlas con alguien y no tenés con quién porque nadie la vio a tu alrededor, me parece que le vas encontrando cada vez más capas, cada vez más cosas, y la película por ahí ya terminó, no sé, hace una semana. Y vos te quedas con la peli y le vas encontrando una vuelta. Todas las acciones están justificadas, pero no desde la exposición oral, digamos, sino desde el trasfondo o la tridimensionalidad que uno le da a los personajes. No, y además es graciosa, además. Sí, es muy gracioso. La película del 74 estaba Nixon en presidencia y uno de los mejores chistes, por lo menos a mí me hizo reír en voz alta, es cuando la madre de Harold lo manda a hablar con el tío, que es un milico, y le dice, no, pues tu tío es muy importante, qué sé yo, no sé qué. Es la mano derecha del presidente, pone que dice, ¿no? Corte, el siguiente plano es el tío sentado con Nixon atrás. Estamos hablando en plena presidencia de Nixon y al chabón que le falta el brazo, justamente el brazo derecho. O sea, tiene esas cosas que a mí me hizo reír en voz alta. Mucho más que con la escena de la patrulla, que eso es como más camp. Sí, no, pero todas las escenas donde aparece el tío son espectaculares. Es un personaje espectacular el tío. Iba a decir eso, digamos. Muy buen personaje. Aparte, lo gracioso es como que el tipo lo está haciendo en serio. Aparte, cuando hace la del combate y qué sé yo, ahí se emociona. Y decir, este es un loquito de mierda, un facho tiratiro, pero es carismático también al mismo tiempo. Sí, total. El tema de que se mete, digamos, en la situación política de Estados Unidos. Hay que hablar un poco del director de la película, que es Hal Ashby, que es un personaje, porque, bueno, él se hizo conocido siendo montajista, en realidad saltó a la fama por montar la película In the Heat of the Night, esta película muy famosa donde, bueno, lo confunden
Sí. Es espectacular. Vos la mencionaste en otro capítulo. Sí, y gracias a esa mención, cuando hicimos el que trajimos, no me acuerdo cuál era la temática, pero que trajimos Chula in Blacktop. ¿Te acordás? Sí. Vos la trajiste, ¿te acordás? Sí. Y hablábamos de uno de los antagonistas, digamos. Y mencionaste esa película y yo después me fui a verla. Es espectacular, boludo, esa película. Yo no sé si esa podría haber entrado o no para este capítulo, pero es espectacular. Todo. Bueno, sí, yo creo que va más en la línea de un thriller muso. No es tan cómica. Pero bueno, sí, lo volvemos a recomendar. Lo que estaba diciendo es que Hal Ashby, bueno, se hace conocido por ser montajista de esa película y le dan la posibilidad de dirigir por el modo del 71, 68, por ahí cerquita. Y el chabón, que era un tipo ya grande, o sea, cuando dirigí esta película tendría más de 40, se vuelve hippie así como hippie, digamos. Entonces, todas las películas que va a hacer durante la década del 70 están teñidas un poco por esta idea de la contracultura. De hecho, es de los primeros directores que empieza a hablar de Vietnam. Digo, hay muy pocas películas de Vietnam durante la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Vietnam empieza a ser un tema, bueno, cuando Estados Unidos pierde finalmente y empiezan los soldados empiezan a volver todos Hecho mierda, básicamente. Pero bueno, con Estados Unidos pasó un poco con lo que había pasado acá con Malvinas, digamos, como que a la vuelta invisibilizamos a los excombatientes. En Vietnam pasó un poco lo mismo, ¿no? Esa humillación de la derrota, bueno, hace que, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde básicamente la guerra es muy importante, bueno, no estaban acostumbrados a perder ninguna guerra, entonces, bueno, fue un trauma y sigue siendo un trauma para Estados Unidos muy, muy grande. Y bueno, Hal Ashby es uno de los primeros que empieza a hablar un poco de la guerra y anti-ejército, anti-instituciones, ¿no? Porque le pega a todo el mundo en esta película, le pega a la familia, le pega al psicoanálisis, le pega un montón de cosas, ¿no? Hay un plano espectacular. A la iglesia, que van boludo. pasando a la iglesia, que uno de los planos finales, diría casi de mis preferidos, es Harold instrucciones, primero de un cura, después del tío, después del psicoanalista. Bueno, estaba en ese mood Hal Ashby, que va a dirigir varias películas muy buenas después, Shampoo, por ejemplo, o Bienvenido Mr. Chance, que es una película espectacular, es la última película de Peter Sellers, que ahora me vengo a desayunar, esto lo vi ayer, así que parece planeado para el podcast, que Francella va a hacer la versión del teatro, Bienvenido Mr. Chance, o Desde el Jardín, tiene un montón de nombres de traducciones. Que también es una película muy actual, que habla un poco de la realidad argentina, porque es la historia medio de un jardinero. Bueno, un jardinero que tiene algunos problemitas, digo, nunca se queda claro si tiene alguna discapacidad, si es un poco tonto. Bueno, pero la cosa es que el chabón llega a ser presidente, eso, repetir frases lo más vacías y sin sentido, que, bueno, repetidas así en televisión, le llega a la gente y el tipo llega a ser presidente medio de casualidad. Recomiendo mucho. Después, Hal Ashby, bueno, todo su hipismo le juega en contra porque el tipo estaba repasado. En la década de 80 ya desbarranca, muchos problemas de salud, muchos problemas con la falopa, y se termina muriendo de un cáncer de páncreas a fines de los 80. Después la carrera nunca volvió a despegar, pero bueno, durante los 70 filmó 3-4 películas que son espectaculares. Y esto de la contracultura, del hipismo y todo lo que te decía, se engancha con lo que vos me querías hablar de Cat Stevens, digamos. Un poco que haya elegido a Cat Stevens, porque decía un poco la voz en off, sus canciones. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Cat Stevens era medio un referente de esa movida. No sé si vos me lo decías porque te molestaba la música o porque te parecía particular. A mí lo que me pasa con la música de Cat Stevens, que no sé si alegrarme o llorar, es en especial por ahí la que más ha llegado acá, que es la del padre que le canta al hijo, ¿no? Sí. Y tiene ese tono. La película, en la época por ahí se usaba mucho esto de elegir un artista y que componga canciones originales para la película. Hoy por ahí la costumbre es otra. Pero en algún momento, medio que son como los subtítulos de la película. Y medio que en un momento es como, dale, Cat. Ya. Sí, porque es un tono muy particular y yo no soy fanático de él. Conozco sus canciones conocidas y hasta ahí. Y es como que en un momento ya medio que todas me sonaban igual. Además también me parece una película que merece dos visionados, porque en la primera está muy concentrado yo en el tema de Harold y su obsesión por la muerte. Y la música, que entiendo que seguramente es una decisión
muy arbitraria y específica, pero la música vista 50 años después, con otros lenguajes, por ahí que el mismo artista componga todas las canciones, me resultó raro, por decirlo de alguna forma. No es ni bueno ni malo, me llamó la atención. Y bueno, nada, eso quería comentar nada más. Nada profundo, Nico, como era de esperar. No sé si vos esperas algo profundo de mi parte, estás en el podcast equivocado. Algo así pasaba con Eddie Vedder cuando hizo la banda de sonido del chabón este que se va a Alaska. Ahí se termina muriendo sí. Que también un poco son los subtítulos de la película, porque básicamente las canciones de Vedder son todas iguales. ¿Te gusta esa película? No sé, pasó. A mí mucho, sí, no. Creo que la tenía que haber visto en su momento, me parece. Después me pareció. O sea, después, cuando la pensás un rato, ¿viste? Sí. Cuando la película termina, decís. Al final era un pendejo completo para hacerse el poronga al bosque y nada, se me va un poco. Pero por ahí también, porque siento que esa creo que la dirige Champagne, si no me equivoco. Sí. Y es como que está muy raro de los planos y qué sé yo. Y por momentos se vuelve un cachito soporífera. Más allá de que yo ideológicamente pueda no estar de acuerdo con la decisión que tomó el chabón, porque estás enojado porque vos te vas a Alaska, no sé, a no hacer nada. O sea, sí, regalaste la guita que tenías y ya fue. Pero bueno, es una salida medio individual para un problema colectivo. Pero bueno, no importa, eso es un detalle que no hace la película buena o mala. Habla del personaje nada más. Pero sí, la película medio que coincido con vos, que en momentos medio que se convierte en un rejunte de postales. Pero bueno, también la tendría que volver a yo sí en su momento. No sé, esto ya hace 15 años, no sé cuánto habrá pasado, 20 años. No, bueno, y volviendo a Harlan al Mod, no sé si vos tenés alguna escena preferida para comentar. Sí, a mí me gusta mucho. A veces es un lugar común caer sobre el final, así que no voy a caer ahí. También es un lugar común caer en el tema de toda la parte del autista, digamos, porque siempre suele ser como la parte más divertida, ¿no? Sí. A mí lo que me gusta mucho, para no caer en esos dos, es la que mencionaste vos, cuando él está haciendo una de sus performances de suicidio y le cae esta mina que... Yo no sé si es que es tonta, yo leí como que es... Justamente, es como el hippie riéndose de los hippies poser, ¿no? Sí. Los que se hacen los hippies, que es esta piba que estudia teatro y no se da cuenta que el chabón que tiene delante tiene un trauma de la puta madre, entonces lo sigue y le copia la performance, intentando incluso mejorarla, ¿no? Sí. Y Harold, o sea, es como que la mira como diciendo, vos sabés que le sacaste toda la gracia, ¿me entiendes? Una cosa así me lo imaginaba, ¿no? Que aparte de eso te quería decir, antes de preguntarte tu escena favorita, qué cara rara la del actor que hace de Harold. Es como, vos el actor perfecto para el papel, porque te transmite gracia, o sea, es gracioso, es carismático, no es odiable como podría, porque ese papel en manos de otro podría haber sido un desastre. Y el chabón se hace querible dentro de su nihilismo, de sus obsesiones. Sobre todo actúa poco, ¿no? No necesita como sobreactuar para que se entienda, digamos, qué le pasa, digamos. Pero como que el personaje pide eso. Me parece que es un personaje que uno diría, bueno, en manos de otro actor sí podría quedar un poco odiable, un poco difícil de empatizar, ¿no? Claro. Pero yo, desde la primera vez que la vi, es un personaje que empatizo desde el minuto uno. O sea, una vez que entendés que está haciendo toda una performance para la madre y después el tipo lo ves disfrutando yendo a velorio, o sea, es un personaje extravagante que enseguida te compra, me parece. Y además es un chabón que vos ves que, por más que parezca que no pasa nada con él, ves que va aprendiendo durante la película, digamos. Esta última que tiene, por un momento vos decís, bueno, quizás hasta podría ser una candidata buena para él. Porque por lo menos lo sigue en la locura, ¿no? No es como las otras que no lo entienden. De hecho, claro, es la última candidata antes del desenlace, no vamos a spoilear. Pero uno dice, bueno, después de eso, ¿qué personaje, qué novia se conseguirá Harold? Y bueno, uno ve algún bicho medio extravagante con esta piba que no llega a ser Mod, pero podría ser algo así, ¿no? Creo que ya la dije, es esa secuencia que con una misma puesta de cámara, puesta en escena, la escenografía, cómo está encuadrada. Solamente con eso pasa el cura, pasa el psicoanalista, pasa el militar. Y bueno, no tiene nada más que decir Halayu para retratar lo que piensa de la sociedad norteamericana de la época, ¿no? La sociedad en general también. Igual, aparte, esa escena del cura, boludo, es buenísima. Con el chabón vos ves que lo está imaginando y supuestamente se está aborreciendo, pues se está pajelizando. Como, está muy bien, boludo, está muy bien. Muy buena. Está muy bien el comentario. Bueno, más que nos quedó, pero podemos pasar a la que sigue, ¿no? Sí, claro, sí. Venimos de un clima más divertido, más positivo y nos vamos a, quiero decirlo así, Nico, un burguese piccolo, porque sí, porque los argentinos cuando imitamos acento italiano tenemos que mover las manos, ¿no? Como si estuviéramos haciendo con la palma para arriba.
que a su vez tiene un nombre muy particular porque es un burgués pequeño. Y es como, ¿de dónde salió este nombre? Antes de lanzar este nombre, cuando nos invitan a nosotros también exageran. Te meten un che o lluvia, ¿viste? Como Sí. habláramos en tanguero todo el tiempo, ¿viste? Sí. Y cada vez hablamos menos tanguero, ¿eh? Estamos perdiendo esa cosa porteña. Pero no importa, comentario aparte. ¿Por qué traje esta película? Porque, bueno, es una película que está dividida claramente en dos partes. Estoy tentado de decir, spoiler alert. Sí, porque es imposible hablar si no. Déjame si querés contar el plot, hacer mi gracia. Es lo único interesante que hago en el podcast. Y lo peor es que lo que menos interesa es el plot, en especial en esta película, ¿no? Sí. Porque lo que conocemos es, lo diría así, los que más o menos son latinoamericanos, o especialmente argentinos y uruguayos, digamos que arranca como una película de Olmedo y Porcel. Una comedia costumbrista. Sí, podría ser una película de Netflix de Adrián Suar, ponele. No, podría La Esperanza Carroza. Sí, tranquilamente. De hecho, sí, tiene un montón de esas cosas. Esperanza Carroza robó un montón de la comedia italiana, como se llama este género. Sí, roban, pero también hay parte del ADN de nosotros, ¿no? Sí, obvio. Y cuando decimos roban, lo decimos con cariño. Claro. ¿No? Pero bueno, sí, es una comedia costumbrista donde exagera todos los buenos actos. La madre es la típica Marge Simpson puritana, religiosa, qué sé yo. No, la típica Tana, digo, la típica madre de familia Tana que uno se imagina, digamos. La mamá. Sí, y digamos. más de esa época. Sí, más obvio. de esa época, ¿no? La que el marido la maltrata y va y hace los videos igual y le hace la comida y se putean y que no sé qué. Sí. Y medio que se da cuenta que el hijo es medio un pelotudo, pero igual lo malcría. Arranca fuerte igual la película. Yo te voy a decir algo. No, en las películas se maltratan animales en cámara. Así sea un pescado, a mí me aísla un poco, Nico. Sí. De hecho, por eso odio Pink Flamingos, cuando la verdad que todo el mundo de internet medio que le chupa la pija a Pink Flamingos. A mí, yo sé que pasa con una gallina, más allá de que es rara, más allá de que quizá entre por la puerta equivocada John Waters. Igual yo no soy el público de John Waters. Quizá la que más me gusta de él es Serial Mom. Sí. Y hasta ahí, ya después cuando vi... Nada, lo que le hacen a la gallina por una escena de mierda es una pelotudez lo que estoy diciendo, pero me separa de la película. Y cuando arranca fuerte y tenés el foreshadowing. Pescan un pescado, estamos hablando de los primeros, pescan un pez, no un pescado. Y bueno, nada, para matarlo lo hace mierda a la cabeza con una piedra. Y a partir de ahí arranca una comedia costumbrista que se ríe del Estado, que se ríe de las instituciones, de la religión, de la familia, de los masones, se ríe. Sí, de la familia. La escena de los masones es buenísima. La escena de los masones es espectacular. Es espectacular. Y bueno, la idea de este tipo es que está tan orgulloso de su hijo que lo quiere meter a trabajar en el Estado, ¿no? Y lo del burgués pequeño no es algo que se subraye en la película, sino que tenés que ir agarrando, ¿no? Yo por ahí, alguna de las cosas que agarré es cuando el tipo está todo el tiempo llorando en 20 años, 25 años, sé cuando te dice trabajando para el Estado, nunca pedí nada, mientras el jefe se saca la caspa, ¿no? Ahí y le dice, mirá este pedazo de caspa que tengo acá, ¿viste? Y bueno, quiere meter a su hijo a laburar dentro del Estado, ¿no? El jefe es muy parecido a Robertito Leto, el periodista de Boca, ¿no? Sí, a Roberto Leto. Y hay un personaje también, creo que está en Top Secret, también con bigote, ya me voy a acordar. Sí. Y te voy a decir quién es. Y me hizo acordar a ese. Perdón, eso se mezcla entre Roberto Leto y Antonio Ríos, ¿no? Como se mancha. Sí. Perdón, Nachito. Y bueno, nuestro protagonista va a pertenecer a un grupo para que su hijo pueda participar del Estado como empleado. Y bueno, ¿qué pasa a la mitad de la película, Nico? Cuando lo está llevando a que dé el examen final. Sí, yo creo que lo de burgués pequeño en realidad también viene porque el padre, o sea, ellos igualmente viven una vida humilde. El futuro del hijo no es que va a ser mucho mejor que el del padre, porque va a ser lo mismo que el padre. Entonces se refuerza esa idea de que se lucha tanto por los privilegios que finalmente los privilegios que tienen tampoco es que son super privilegios, ¿no? Es un poco la paradoja del sistema. Pero bueno, es esto, digamos, la película pone de manifiesto este hijo medio boludón, que medio que si no lo empujan un poco, el tipo se la pasa en calzones en la casa, comiendo los fideos de la madre. Entonces el padre activa, el padre que totalmente cegado, porque para de hecho, el hijo es un tarambana y el padre lo tiene como estudió un poco, lo tiene como que, bueno, ya está, es lo más. Cada vez que lo nombra, la cara que le pone cuando lo ve, aunque el hijo sea un tarado, uno está ahí con el orgullo que tiene ese padre, ¿no? También hay una cuestión de estatus
Porque el tipo está todo el tiempo diciendo, mi hijo, el contador, cuando hablen de mi hijo y mi hijo el que trabaja en el Estado. Hay una cosa de... Sí, un poquito también lo hace para él, ¿no? eso está claro, digamos. Obvio que la película va por ahí. Bueno, padre, para lograr que el hijo apruebe el examen, bueno, tiene que pasar un montón de cosas. Entre ellas se tiene que hacer masón, ¿no? Tiene que estar ahí Algo que rosqueando. encima no tiene un carajo que ver con la película. No, pero es espectacular. Sale de la nada. Es colgado, pero es espectacular. Toda la situación de cuando él tiene que hacer todo el ritual para la cosa masón me parece impresionante. Que además también habla un poco, digamos, de la sociedad italiana, ¿viste? Una sociedad muy religiosa. Bueno, los masones claramente están en contra de la iglesia. Y un poco también habla de que ese renuncia un poco a lo que es su identidad, ¿no? Para lograr algo que finalmente no tiene mucho sentido. Porque bueno, sí, es un tipo que renuncia un poco a sus convicciones, a su identidad. Por una cuestión de a ver cómo mi hijo va a escalar en escala social. Y que seguramente da mucho más de lo que escaló él, digamos, ¿no? Bueno, y entonces el hijo ya tiene como la respuesta del examen, ya sabe lo que le va a tomar. Y parece que dice, bueno, ¿qué más va a pasar? Recién va una hora de película. En otra situación, para mí es de las cosas, no sé qué te pasó a vos, Cachito. Yo la primera vez que la vi, yo estaba esperando que vos la veas para decir cuál es su sensación en esta escena. Pero a mí me dejó con el culo torcido la primera vez que la vi. Por supuesto, la segunda vez que la vi, sorpresa, pero igual, no te lo esperás. Digamos, no te esperás el cambio de registro de la película. No, ni pedo. Para nada. O sea, hay películas que cambian de registro, pero más o menos te van spoileando. Acá no te spoilean un carajo. De un momento para el otro, en medio del viaje hacia esta oficina pública, al hijo queda metido en medio de un tiroteo y lo matan. Y después una actitud muy buena. Perdón, spoiler alert, tendría que haber dicho esto antes. Bueno, lo ponés después, lo sobregrabás. Bueno, pero lo dijimos al principio, sí, Algo que me parece en la película, muy bueno. También, como decía, muy bueno Harold Mod. Que la película es sensibilera con la muerte del hijo, sobre todo por el amor que se demuestra de toda esa hora de película del padre, del orgullo, de toda esa relación que se construyó con el hijo, la madre. Y el tema de la muerte del hijo, o sea, no hay escena del funeral, no hay escena de nada. Ya pasa directamente, pasó el tiempo, bueno, y el tipo ya está tratando de volver a su rutina actual. La madre, bueno, queda en un estado catatónico. Y yo voy a aprovechar para decir mi escena favorita. Dale. Me parece que la escena que mejor recoge el espíritu de la película, o el clima, o el tono de la película, es en la que él va al cementerio y termina... en el cementerio se encuentra con un amigo masón también que le dice, bueno, mira, todavía no te lo puedo enterrar en un lugar bueno. Y va a un depósito de ataúdes donde todo el mundo está llorando a los muertos. Esa escena... esa parte... Te reís y te llorás al mismo tiempo. Eso es espectacular. Y aparte el remate que tiene esa escena. Sí, no, el remate es espectacular. Toda la escena es espectacular. Está, digo, cuando decía que Onda Carroza copió un poco de acá, está la escena de dónde está mi amiga, pero bueno, del tipo que no sabe dónde está el cajón de... No sé si es el hermano, el amigo, no me acuerdo. Ese es el tono que tiene. Es increíble porque vos realmente estás con la tristeza del personaje la situación del personaje, porque imagínate lo que debe ser para cualquiera tener que pasar por ese momento, digamos. Y al mismo tiempo te hace reír, es una cosa impresionante. Pero aparte, Nico, que eso es lo que tiene bueno cuando el cine está bien hecho, ¿no? Uno pasa inmediatamente al duelo del personaje, pero al mismo tiempo vos estás haciendo el duelo de la película que estabas viendo y que de golpe te afanaron o te cagaron a tiros, o hacés la analogía que vos quieras, porque vos todavía estás recuperándote de decir qué mierda estoy viendo y a dónde carajo va a ir esto. Sí. Porque podría haber caído, como decís vos, en un sentimentalismo tipo Cinema Paradiso, porque era la favorita de mi mamá y me da culpa como buen hijo de italianos, pero podría haber caído en esa, ¿no? Con un Alfredo ciego y todo lo que vos quieras. Y muy por el contrario, redobla la apuesta, boludo. Sí, porque después se transforma casi en un thriller. O sea, hay una escena de casi Hitchcock, ¿no? Del chabón persiguiendo. Porque bueno, después el tipo lo llaman a la policía, comienza la investigación a ver quién lo mató. Y en un momento, bueno, hay una escena medio desconcertante porque vemos que en el reconocimiento, digamos, policial, aparece el asesino, el tipo no lo reconoce, no denuncia nada, lo deja irse. Bueno, y a partir de ahí la película vira como el chabón, el padre, persiguiendo al asesino, haciendo casi justicia por mano propia. En una escena también que El secreto de sus ojos también agarra un poco de acá. Campanella esto de la comedia italiana, el costumbrismo y todo lo demás. Uh-huh. Y bueno, y después ya la película vira como al thriller, al drama, y también vira como una
a un drama moral, ¿no? Porque bueno, te pone en la situación y vos qué hubieras hecho con esto, digamos, hubieras actuado igual que el tipo. La película se guarda otro palo más para el final, digamos, para terminar de romperlo, digamos, al personaje principal, al padre. Y bueno, ya el final de la película es un chabón totalmente perdido, ¿no? Que me parece muy lindo el gesto porque la escena final es él, bueno, vamos a decirlo. ¿La vas a spoilear? Sí. No, la vas a spoilear. No, voy a spoilear una sola cosita nada más. Bueno, dale. Después de todo esto, digamos, después que el tipo hace justicia por mano propia, muere la mujer y bueno, el tipo ya está como en su segundo duelo y lo vemos como que está en la calle, como un pobre tipo, ¿no? Porque finalmente la película transmite eso, ¿no? Que el tipo es un pobre tipo porque hizo un montón de cosas y fracasó en todo, digamos, ¿no? Toda esa cosa que tenía en su cabeza, todo ese proyecto que tenía en su cabeza, naufragó de la forma más horrible posible. Si uno quiere ser bien hijo de puta, como se merece esta película que seamos, puede decir que de tanto insistir y de tanto darle a la tuerca, le zafó la rosca y llevó a su propio hijo a la muerte, ¿no? No sé si voy a ser tan forro, pero la dejo ahí en el aire, que queda ahí. No, sí, yo creo que de un tipo gracioso, digamos, pasa a ser un pobre tipo, digamos, esa es la transformación, me parece, del personaje. Que hay, eso quería decir al final, ¿no? Que hay un gesto muy lindo, el chabón está sentado en un banquito y antes de embarcarse como en su cruzada personal, cuando ya lo vemos que bueno, el tipo ya no le importa más nada y va a terminar todo mal, por lo menos para no spoilear el final, dejemos algo con spoilers. Le acomoda al carrito un bebé. Bueno, pobre tipo, mirá, después de lo que le pasó, a uno se enternece por ese gesto. Y acto seguido, vean, parece una película espectacular, te pasa por todos lados, te hace reír, te hace llorar, te mantiene todo el tiempo, digamos, una película no te suelta nunca, pasan cosas todo el tiempo, todos los personajes son muy buenos. O sea, hablando de inspiraciones, hay una gran inspiración de Francella en la forma de actuación que le robó a Alberto Sordi. Más allá de que hasta se parecen físicamente, sí. Y hay mucho de Francella en este personaje. El personaje del hijo, que también es como el que, bueno, es el que más distancia te pone, porque bueno, es un pelotudo básicamente, pero es un tipo querible, porque no le hace mal a nadie, digamos, ¿no? Como que... No, el chaval está contento viendo su partido de la Lazio, nosotros mirando a Racing o a Chicago, ¿viste? Porque la Lazio es medio ese equipo de Italia, ¿viste? Que hay un detalle, Alberto Sordi, que era pobre, fanático de la Roma, entonces le hacen un chiste interno con que el hijo es fanático de la Lazio en la película. Y la más espectacular porque es una actriz yankee, es Shelley Winter, que es una actriz de, bueno, clásico de miles de películas, de la etapa clásica de Hollywood, es, bueno, no sé, La Noche del Cazador, que realmente parece una mama italiana, pero... Sí, totalmente. Ella estuvo casada con Victoria Gassman en los 50, entonces uno entiende que de ahí le puede venir un poco la italianidad, y en esta época ya estaba haciendo películas en Europa, muchas películas en Europa, entonces, bueno, la contratan para esta. Y después muchos personajes. El personaje de su jefe, digamos, el jefe de recursos humanos, digamos. No sé, a mí es una película que me encanta. No sé qué te pareció a vos, no sé cómo te dejó. Me intriga mucho qué te pasó con la escena, digamos, con la escena clave de la película, la muerte del hijo. A mí lo que me pasó es que estaba arrancando la película. Primero, viste, cuando dije, nada, como te dije antes, estas películas raras que elige Nico, viste una película tan, ¿a dónde verga la sacó? Pero nada, siempre le pongo un voto de confianza a tu recomendación. Y no recomendas pelotudeces y tampoco recomendás las cosas que hay que recomendar porque sí. En especial cuando hacemos un capítulo temático, vos tenés un porqué. Entonces, iba continuando la película y como dijiste vos, me hacía acordar a Esperando la carroza, a película de Francella, no sé, tipo Papá se volvió loco. No sé, películas, qué sé yo, del montón de SWAT. Y de golpe se transforma en una de Charles Bronson. ¿Entendés? Una cosa así. Cuando la película se quiebra, que también me quebró a mí, yo dije... Ok, listo. Este es el momento Magical Girl, la película. Sí, total. Y de golpe estaba completamente relajado mirándola. Te juro, no pude dejar de pensar en Magical Girl, porque el viaje que me hizo fue muy similar. Yo no puedo evitar, es un mal, pero no puedo evitar, no anticiparme a la plata, pero qué sé yo, intentar ver para dónde va, ¿no? Porque por ahí, cuando ya mirás mucho cine, es como, bueno, ¿a qué te recuerda? Influencias. Y está tan bien construida la escena del quiebre, la escena del banco, tan bien construida, que cuando ellos van hablando, vos ves algo que pasa por... Y yo tuve que parar y volver para atrás y decir, ¿qué mierda es eso? Y no te digo que uno intuye que algo está mal, pero uno ve que la cosa va a ir para un lugar raro en toda esa escena, porque tiene cortes abruptos, tiene primeros planos, tiene el sonido de golpe sale de ese registro musical que tenía antes
para meter unos silencios. Y yo venía pensando en que ellos vienen hablando de una chica que es muy linda, que va delante de ellos, y dije, bueno, van a ir, va a hacer el examen, o va a ir a darle el examen, y ellos que vienen hablando del culo de la mina, y seguramente sea la mina que le toma el examen. ¡Pum! Tiroteo, el hijo muerto, duelo, y golpes. ¿Viste cuando te incorporás y te quedás incómodo? Decís, ¿qué carajo estoy por ver? Porque encima es eso, ni siquiera es qué carajo estoy viendo, es qué carajo estoy por ver, va a ir la película. Sí, es como, ¿dónde van a ser los choras? Claro, porque después de eso, de atrás, es como, es un punto de no retorno. Sí. Podés volver a la escena de los masones. Y además también está esa cosa que, qué sé yo, no sé, no me gusta sobreanalizar las películas, pero también para mí es un gran comentario cuando hablábamos del nombre, ¿no? Y esto que te decía de, bueno, esto de burgués pequeño también está en las pequeñas cosas, por la vida pequeña que llevan, como explicabas vos, por las aspiraciones pequeñas que tienen de, bueno, la aspiración y el orgullo del tipo es que el hijo es un burócrata del Estado, y las pequeñas cosas que tienen que hacer para llegar a eso, digo, me parece que es una palabra que está por todos lados, y también lo pequeña que es la vida, porque en cualquier momento de humor, el azar se te sube arriba a los hombros, te caga en la cara, te mea la cara y te dice que lluvia, ¿no? Y me parece que esa fragilidad que tiene la vida, perdón si me pongo muy filosófico, vengo a hacer los gritas martillazos, pero me parece que esa fragilidad que tiene la vida, el director es como diciendo, bueno, ¿viste que te estaba riendo recién? Bueno, se murió tu hijo. Así, me parece que pasa mucho eso, de lo abrupto, de la muerte, de los imprevistos, de cómo pasamos media hora viendo cómo este tipo hacía un montón para lograr un objetivo que si uno lo piensa como objetivo de vida, una tranquilidad, una jubilación, tener un trabajo estable. Tampoco es que, bueno, estaba queriendo escribir la gran novela, tampoco es que estaba siendo un activista, era un objetivo mediocre en el sentido de... Sí. Podría haber hecho otra cosa el hijo, se podría haber dedicado a otra cosa. Claro, pero digo, cuando digo mediocre en el sentido de mis propios objetivos de vida hoy por hoy van por ese lado y no van por mucho más, ¿no? O sea, tampoco es que uno lo critica desde un altar, digo, somos parte de lo mismo. Es que todos somos un poco un burgués pequeño, digamos, ¿no? Somos pobres tipos, ¿no? Exacto. Me parece que la película no se ríe de nosotros, se ríe con nosotros. Es como humor autoconsciente. Pero bueno, sí, todo ese desenlace y todo ese derrotero, todo ese descenso que va haciendo el personaje. No pude dejar de pensar en Magical Girl. No pude dejar de pensar en esto de, loco, paren este tren porque se va al precipicio y no va a parar. Y para mí el final es perfecto. O sea, el final completa el círculo con lo que estábamos viendo al principio, con esa escena, estos tipos ahí, digo, como algo que viste en el minuto 1. La brutalidad con que mata el pescado, claro, digamos, habla un poco de lo que va a pasar después. Sí, y de todo lo que uno va conteniendo en la vida diaria, lo que es, vamos a decirle, instintos, si todavía tenemos instintos, pero si todavía conservamos algo del hombre salvaje, ese hombre simbólicamente salvaje, todo lo que hacemos en el día a día, con la burocracia, con la papelería que hay que firmar, con las medias que tenés que chupar para conseguir, no sé, un mejor sueldo, un mejor horario, lo que sea. Y en definitiva, la naturaleza del hombre termina irrumpiendo, ya sea en el chabón que se caga a tiro por unos mangos, como en este tipo que hace lo que hace. Eso es un poco con lo que me quedé. Sí, total. A mí, yo la vi varias veces. La segunda vez que la ves, por supuesto, la escena icónica de la película pierde un poco de fuerza, bueno, uno ya sabe lo que pasa, bueno, es como ver Sexto Sentido, digamos. Pero eso no le quita fuerza, porque finalmente el viaje de la película es el viaje del personaje principal, ¿no? Entonces, ahí uno entiende mejor cómo completa ese ciclo de descenso medio a los infiernos. Y una cosita que te quería decir, Cacho, vos hablabas un poco de esta cuestión de la comedia costumbrista, que nosotros mamamos tanto, el cine argentino mamamos tanto. Italia se le llama comedia al italiano, quedó así. De hecho, el director, que es Mario Monicelli, tiene muchísimas de estas comedias. Pero si les gustó esta película, exploren un poco más este género, digamos, porque hay grandes películas italianas, sobre todo de esta época, ¿no? 60, 70, que lo que se distancia un poco, sobre todo con las películas de los últimos años, o de los últimos 20, 30 años de la Argentina. Estamos hablando, no sé, películas tipo Suaro, tipo Papá se volvió loco, ese tipo de películas, costumbrismo tardío, si uno podría llamarlo así. Es que en Un burgués pequeño, la cotidianidad del italiano de Roma, de esta clase, digamos, de este tipo, digamos, de laburo, digamos, de gente humilde, digamos, está muy bien retratada. En cambio, en las películas de Suar, tú mismo siempre que tiene un montón de guita, que tiene súper departamentos, que en general son empresarios. Madero. Es una cosa increíble. Sí. Eso es increíble.
se perdió un poco la tradición. En ese sentido, era mucho más interesante, porque bueno, estaba mucho mejor representado, digamos, esa idea de argentinidad o de argentinidad de clase popular, ¿no? Que acá está muy presente todo lo que hacen los personajes, cuando comen, cuando van al barcito, cuando se toman algo. Toda esa cuestión tana está muy bien. O sea, uno se siente que está ahí viviendo en Italia, en Roma, sobre todo también. No sé, a mí me pasa que tengo parte de mi familia italiana. Y bueno, uno entiende un poco de cultura tana. Me parece que a vos te pasa algo parecido, Cachito. Uh-huh. Y eso está muy bien representado. O sea, uno está ahí, uno está en Roma, digamos. Entiende el bardo que son los tanos, entiende sus costumbres. Y acá me parece que cuando queremos hacer costumbrismo porteño, de última, bueno, está como muy la cosa del tipo exitoso, del tipo que tiene la vida resuelta en su departamento. ¿Sabés lo que pienso? Como... Yo me acuerdo siempre de... Bueno, no sé, en Grande Pa, Arturo Puig era el padre de familia... El padre de familia argentino. Y era un chabón que vivía en un super chalet, que era un empresario... creo que era... representante de modelos, una cosa así, algo así de la empresa. O después, en Dibu... Turbio, qué turbio todo. Sí, en Dibu, Germán Kraus. Estero y tenía una casa, un chalet espectacular donde podía mantener a 3 pibes, al dibujito que no laburaba. Y un dibujo animado. Sí, era como, pero ¿qué me estás vendiendo? O sea, no, en ese sentido me parece que hemos perdido un poco Eran los 90, la brújula. Eran los 90, sí. Pero bueno, ese espíritu noventoso medio que se propagó durante varios años. Bueno, no iba a hablar de esto, pero ya que lo traes me parece recontra interesante, así que no le voy a esquivar el culo a la jeringa. Sí. Lo que me parece es que hablamos de las de Suar como un estilo de comedia, ¿no? Porque me parece que la cosa es aspiracional. Hoy por hoy la cosa pasa por ser aspiracional y que pase por lo que yo quiero ser o dónde me quiero... en qué espejo me quiero ver reflejado, ¿no? Por ejemplo, hay una película de Suar donde el chabón es un adicto al celular. Bueno, listo, te puede gustar o no, pero yo conozco gente que dicen, o que ha dicho, adelante mío, digo, no es que lo leí en Twitter, no, está re bueno, mismo que me pasa a mí. Y lo mismo que le pasaba a ese no tiene un carajo que ver, porque el chabón es un laburante que se rompe el lomo para llevar el pan a su casa. Y Suar es un mega multimillonario que su único problema pasa porque usa mucho el celular. Entonces, me parece que hoy la cosa es, bueno, yo miro el espejo donde me quiero ver reflejado, no el espejo donde me refleja lo que soy. Porque para ver lo que soy, no voy a la pantalla. Y por algo la gente va cada vez más a la pantalla. Por ahí es un problema que estuvo siempre, como vos bien lo describiste ahora. Y no sé, ya me voy poniendo viejo y antes no recapacitaba. Pero para mí, el tema es eso. Cuando hablábamos de la cuestión de... o hablo en forma general de las películas de Suárez, hablar de un estilo de comedia que no importa si el actor está o no. De hecho, hay películas que vos decís, bueno, esta película hubiera sido mucho mejor si hubiera estado Suar, porque a mí me gusta, yo lo disfruto, que me hace reísmo su neurosis. Para mí es un tipo gracioso. Qué sé yo, me parece que tiene una forma de humor que marca una generación de una forma u otra, más allá de la calidad de lo que hace o no. No sé si te gustan o no sus películas, pero yo lo veo en pantalla y me río, Nico. Es como ver a Adam Sandler haciendo chiste de pedos. No sé si las películas son las mejores, pero me hace reír. Pero ni siquiera hace falta irse con Suar para pegar a Suar, digamos. Pero yo hace poco justo estaba pasando por haciendo zapping. Y todavía yo hago zapping por subir. Tengo televisión de cable. Y justo estaban pasando esa película con Mercedes Molán y Ricardo Darín, que es como una comedia romántica de gente adulta. Y él también, digamos, yo veía los departamentos donde vivía Mercedes Molán y Ricardo Darín. ¿Quién vive en esos departamentos? No vive la gente. No. Es como... Si no lo heredaste, no hay forma, boludo. ¿Me entendés? Lo loco es que, bueno, la identificación está, porque en realidad es el departamento de Darín. Ni siquiera ese. Debe ser el departamento donde vive Darín. Yo me imagino a Darín viviendo ahí. Pero claro, evidentemente igual eso funciona, porque la identificación está, digamos. Sí, pero creo que ahí se mezclan dos cosas. La identificación está en los actores o en la forma de actuar. Digo, incluso, no sé, hasta en las telenovelas que hacía Polka. Pasaba exactamente lo mismo, decir, pero esta gente dice que no tiene un mango, no sé, arlero, boludo, y vivía en una casa que el alquiler hoy me rompería el orto y no lo podría pagar, ¿me entendés? Y la serie se llamaba Gasolero, sí. Boludo. Me parece que hay como un código donde, bueno, de tantos años uno ya lo fue masticando y lo acepta. Voy a decir una pelotudez, pero la primera vez que me subí a un avión, yo venía de ver una serie muy pelotuda donde justamente pasaba en un avión, era azafata, qué sé yo. Era justo una comedia. Y yo me subo a un avión que era una lata de sardina que tuve que ir de Buenos Aires a Neuquén. Apenas entré en el asiento porque soy de contextura, vamos a decirle, generosa. Y vos decís, pero esto no es lo que yo vi en la película. ¿Cómo hacen para meter una cámara en un avión acá? Y bueno, y sí, cuando uno ve una película en un avión, siempre son, por lo menos, no sé, boludo, en clase, no sé, en primera clase.
O obviamente es un set porque si no, no te entra todo y qué sé yo. Y es como, bueno, uno negocia esa parte. Después la identificación me parece que está en lo clase media de cómo se manejan las personas, ¿no? Que vos fíjate esto, ¿no? Porque se reivindica la clase media y se ridiculiza muy mal las clases muy altas. Sí, eso está claro, digamos. Me parece que el cine argentino como que solo puede representar de alguna forma verosímil o de alguna forma la clase media, eso es total. Bueno, hay ejemplos que me parece que funcionan mejor, digamos, pero es cierto que es muy actores que tienen que sobreactuar la clase a la que no pertenecen. No entiendo si están mal escritas, si hay algo que en el código, en el tono, no enganchan. Y es raro porque, bueno, en los 90 estaba todo esto, pero también estuvo, digamos, el nuevo cine argentino con Pixar y Rafazo, bueno, estuvo, no sé, bonaerense. Sí, estuvo Ocupas, boludo, por lo marginal, digamos. Pero vos agarrás directores como Connie Duprat. Bueno, vos sabés que los tipos tienen una ideología y bajan desde esa ideología. Yo no sé quiénes están atrás de series como El Marginal, pero dado de Paz o de Pixar y Rafazo, boludo, son, no sé, si en el jardín las personificaciones, ¿me entendés? Todo es exagerado, pero magnánimamente exagerado. Pero bueno, nada, no importa. No me quiero ir tanto para ese lado. Quiero ir un poco a mi escena favorita de esta peli antes de pasar a Trenes. Dale. Y yo me quiero quedar, Nico, con la escena donde el tipo sale del segundo inicio, ya con una misión en la cabeza, digámosle, y va haciendo la planificación, la persecución, etcétera, hasta que ejecuta el plan, ¿no? Todo ese tramo y cómo hay cosas que están en los detalles. Hay veces que me quedo pensando, no sé, en Estudio Ghibli, cuando veo una película, y vos ves que hay detalles que te dan realismo, más allá de que sean dibujitos, que son pavadas, pero es como que, no sé, un personaje antes de cruzar la calle, espera el semáforo, mira a ambos lados y cruza, ¿no? Sí. Es una boludez, no tiene por qué estar, digo, vos agarrás cualquier otra película. En esta película, cuando el tipo hace lo que hace, y en otra película hubiera agarrado, se hubiera ido con el auto, se hubiera mostrado el auto cómo se iba, que yo. Acá el tipo mete al chabón en el auto y se baja para cerrar el capot. Son pavadas, son realmente pavadas. Pues son esas cosas de, ok, estoy viendo un chabón que está actuando de una forma donde, si bien hay toda una motivación de violencia atrás, tampoco es que es un pelotudo, no es un tipo que se le va a caer la tarjeta del chorro en la puerta de la comisaría, ¿me entendés? Sí. Pero bueno, nada, mi escena favorita está ahí porque ya es donde el tipo se quebró y esa escena me gustó mucho. Y otra escena que me gusta mucho, se me vino a la mente recién, es la de los funcionarios ahí que están hablando pilas de expedientes y no se ven las caras. Es espectacular eso. Ese gag es muy bueno. Sí, es muy bueno. Bueno, y para terminar tenemos Trenes rigurosamente vigilados, que es otra excentricidad porque es una película checa, pero más allá de que es una película checa, de los 60, entonces vos decís, bueno, es que Snob fue una película que en su momento ganó un Oscar, por ejemplo. Estamos hablando de los Oscars el otro día, ganó un Oscar a la mejor película extranjera, digamos. Si querés, voy a hacer el plot, a ver si a mí me sale mejor. Dale. Sale mejor que vos, digo, porque es lo que más me cuesta a mí. Seguro todo te va a salir mejor que yo, pero aparte de eso, esta por ahí es la que más cuesta, ¿no? Contar un poco el plot, porque es como la más amesetada de las tres que trajimos hoy. Sí, para mí pasan cosas todo el tiempo, después lo vamos a discutir, pero sí. Sí, eso es cierto, pero no tiene picos. No tiene picos, es verdad. Porque el personaje tampoco tiene picos, entonces es un poco que me parece que va por ahí. La película transcurre, digamos, durante la ocupación nazi de Checoslovaquia. Hay que tener en cuenta que los nazis en Checoslovaquia entraron desfilando, digamos, porque no es que no éramos otro país de Europa, sino que medio que lo dejaron entrar. Fue una anexión casi diplomática, la de Alemania con Checoslovaquia, lo que habla de que fue un país bastante colaboracionista de los nazis en la Segunda Guerra. Pero, o sea, ¿qué vas a...? Pero tampoco es destinar a que la población se cae muriendo, porque del otro lado también tenés a los rusos presionados. Digo, que no sé, no es por defender a nadie, pero nada, perdón. Lo que digo es que uno dice, bueno, o la historia cuenta eso, digamos, que el gobierno de Checoslovaquia me dijeron, bueno, vengan. O sea, no es que ni siquiera se ofrecieron, digamos, a que fueran, digamos, los nazis. Como hace Milei con Trump, digamos. Algo así. Bueno, entonces transcurre durante la Segunda Guerra Mundial. La guerra está muy de fondo en la película, está muy presente, pero al mismo tiempo muy de fondo. Pero sobre todo porque
la película es sobre un drama personal, en un contexto mucho más amplio, que es no solo de la Segunda Guerra, sino para hablar de un régimen totalitario, cómo un régimen totalitario puede afectar a la sociedad y cómo la sociedad afecta, la psicología de una persona. La película se hizo en los 60, en el final de los 60. En ese momento Checoslovaquia está en el contexto de una movida que fue la nueva ola checoslovaca, el cine, que dejó un montón de películas, dejó mucha influencia posterior, dejó para Milo Forman, que fue un director que después se fue a rodar a Estados Unidos, hizo un montón de clásicos, fue el director de Amadeus, entender que fue un movimiento importante en el cine, y que, esto se filmó en los fines de los 60, donde Checoslovaquia ahora estaba bajo la órbita, comunista de la Unión Soviética. Entonces, la película un poco usa la ocupación nazi para hablar de lo que pasaba en ese momento y así un poco saltear la censura que había en el país. En ese momento lo que pasaba en Checoslovaquia era lo que se llamaba históricamente la Primavera de Praga, que fue un movimiento, político, que buscaba de alguna forma darle un poco más de aire a la sociedad checoslovaca. Ellos lo definían como un socialismo de cara humana. Esto de, introducir algunas reformas que dieran más libertades a la población, que no estuviera tan controlada por el Estado. La Unión Soviética, por más que Checoslovaquia tuviera su propio gobierno, era un país satélite de la Unión Soviética. La Unión Soviética finalmente era el que regía todo. En todos los países que quedaron de ese lado de la cortina de hierro. Y esta Primavera de Praga, que también dejó no solo mucha influencia en esta ola checoslovaca en el cine, sino en literatura, en teatro, en pintura. Quizás el referente más importante en escritura es Milán Kundera, que es un escritor muy famoso, y su novela más famosa, La idea del ser, un poco tiene la misma temática de estos, que habla un poco sobre la represión sexual y cómo la represión sexual está ligada a la represión política. Y toda esta introducción es para hablar un poco de la sinopsis de la película, que es un tipo que trabaja en una estación de tren, nuestro personaje, que no le gusta mucho el laburo. Otro punto interesante, utiliza la película para criticar un poco a la Unión Soviética, que es esta glorificación del obrero. Acá ninguno de los obreros le gusta mucho el laburo, y a los que le gusta más para quedar bien con los altos mandos nazis que por que le gusta el laburo, ¿no? Este personaje principal es también un tipo joven que va a trabajar en la estación, y no sé cómo lo definiríamos, Cachito, pero es un tipo apático, muy introvertido, muy como que la vida le pasa por delante y él no acciona, un tipo muy pasivo, digamos. Sí, es un tipo gris, ¿no? Es el hombre gris de un sistema burocrático que no importa si es una administración con papeles o es alguien que tiene que ver que el tren pase horario, así esté cargando lleno de soldados nazis o de cuerpos del cuerpo médico, así que sé yo. Es un tipo que todo lo ve pasar el tren, ve pasar su sexualidad, ve pasar las mujeres, ve pasar, lo que podría ser un objetivo de vida. Todo a su alrededor es ver la vida pasar un poco, ¿no? Y creo que ahí también está un poco cómo ver la peli. Sí, la metáfora del tren es interesante. Y al mismo tiempo en esa estación donde trabaja también se ve representado un poco la checa de esa época, que por un lado está el tipo que es un poco más abierto, más que se revela un poco contra este sistema tan opresivo, que vive su sexualidad más libremente, que es su compañero. Y por otro lado está el jefe de la estación, que vendría a ser, el que es más colaboracionista del régimen, porque es el que acepta las normas un poco para sobrevivir, pero se nota que de hecho tiene el vivo de Hitler, ¿no? Pasa que el gordo sabe también que si no es chupando medias, no va a llegar a ningún camino. Sí, porque eso es un pelele, lo sabe. Claro, el que sería el taquígrafo, que es más liberal, vamos a decirle, liberal en cuanto a sexualidad, con más libertad, invita a que los otros lo hagan, también es un poco lo que a este gordo le gustaría hacer y nunca va a poder, ¿no? Hay una especie de envidia. La escena que me parece espectacular es cuando se están queriendo levantar a la minita esa, a la pera de ella, y al gordo lo llama, yo pensé que era la madre, pero es la mujer, para que le tenga el ovillo de lana, ¿viste? Y el gordo se queda puteando ahí en la ventana. Parece espectacular, boludo. Pero además el personaje de la mujer es interesante porque parece que es una señora de casa, pero es una mina que sabe. O sea, sabe qué piensa el marido, sabe lo que hacen los demás, sabe todo, y se hace la boluda. También hay una escena muy, muy divertida cuando el chabón le va a consultar el problema que tiene y la mina está literalmente
sobándole el. Acogotando una gallina. Acogotando una gallina. Bueno, pero más allá de este contexto político, el personaje tiene un problema, digamos, le cuesta relacionarse con mujeres, tiene una noviecita, pero bueno, tiene que dar y no lo puede dar. De hecho, cuando logran tener intimidad, el chabón eyacula precozmente. Y bueno, a partir de ahí, la película también tiene un giro interesante, como en un burgués. De hecho, uno dice, bueno, este personaje no pudo, ¿qué va a pasar ahora? Y el tipo se quiere suicidar. O sea, esa escena también es muy impresionante, porque uno no sabe muy bien a lo que va, y de repente la película te pega un mazazo, y a partir de ahí la película se reconfigura un poco, porque no tanto en términos de tono, como un burgués que pasa de una comedia a un thriller o una película dramática. Acá se mantiene porque la película sigue haciendo chistes absurdos, sigue coqueteando con el absurdo, con el drama, pero sí hay un cambio en el personaje, ¿no? Desde este suicidio un poco fallido que tiene, el personaje deja de ser un pasivo y por lo menos a tratar de solucionar su problema. Es muy divertido como el tipo va y le cuenta a todos que tiene este problema y sin vergüenza. O sea, es un hilo de la película que me parece que es verdad que el personaje puede parecer un poco empático. A mí me resulta empático, parece un personaje simpático desde el principio, pero bueno, es un personaje, como decíamos, pasivo y que dar a la acción al final y se convierte en un héroe, ¿no? Es como el héroe más improbable de todos y finalmente, después de solucionar su problema sexual, o por lo menos uno diría aprender la lección, es que puede liberarse y puede tener este acto heroico al final que termina con su vida, porque básicamente lo que le propone es un acto de sabotaje a un tren que, bueno, lleva cargamento, y el tipo, bueno, lo termina matando, pero termina cumpliendo su plan, que es destruir el tren. Y es interesante porque no es que lo hace como una convicción, sí, estoy reconvencido de participar de la resistencia checa, pero parece muy bueno cómo es el personaje y cómo es un final también. A mí, cuando lo vi por primera vez, también me dejó bastante con el culo torcido, como había pasado con un burgués pequeño. Por eso también un poco hice la conexión. Porque uno dice, bueno, ya está, el personaje ganó, ya está, se va a quedar con su novia, pero al mismo tiempo, bueno, todo lo que pasó sirvió para que el chabón tenga este acto heroico. Yo sé que a vos, Cachito, fue de las tres la que más te costó, pero bueno, me gustaría saber tu opinión. No, a ver, la película me parece que es muy buena. A ver, es difícil de criticar porque la película es muy buena en cómo maneja el fuera de campo, cómo maneja los tonos, cómo maneja el humor. La película no subraya nada. La película no te dice ahora te tenés que reír y ahora te tenés que poner triste. La película cuenta con el mismo tono la escena del suicidio, que el gordo de este boludo que se quiere hacer el hijo del Tercer Reich. Tiene un erotismo torpe que funciona para la película, no solo por la escena de andar sellando culos, sellando no en el sentido de cerrar, sino de ponerle un a culos. Me parece que la película es muy buena en cómo maneja la decisión femenina sobre el sexo, porque si bien presenta mujeres de distintas edades, mujeres de distintas, no sé si clases sociales, pero sí de distintas idoneidades, porque tenés la que es la ama de casa, la que es madre, la que son enfermeras, la que trabaja en el tren, digo, distintos labores, justo que veníamos hablando del tema de la clase media, pero en todas ellas deciden, y si a los tipos se les va la mano tocándoles el culo, alguna feminista me va a querer meter un palo en el orto, pero digo, a ellas se las ve consciente y decidiendo participar de ese juego. Pienso por ahí que lo más complicado, quizá, más que la escena de los sellos, en ese sentido, sea la escena del fotógrafo de mano larga. Pero ellas no las ves que la está pasando mal o que se están aprovechando de ellos. Es un juego erótico en el medio de una guerra donde al otro día te puede caer un bombazo. De hecho, a los 5 minutos después de eso, se cae el techo en la cabeza y es como... Y sí, hermano, ¿qué crees que hagan? ¿Que sean unos mojigatos? Sí, no, van a querer coger, van a querer cagarse de risa, van a querer sacar un poquito de ventaja de lo que se pueda. Y el tipo, lo que me parece que está perdido en este mundo que creció bajo un montón de reglas y ninguna aplica, ninguna funciona, porque no es un mundo derrumbado, no es un mundo con reglas. Es un mundo donde los nazis te pasan por la nariz y se les cantó cagar a tiros a todos los que van pasando por la acción y lo hacen. Y de golpe caen unas enfermeras, que hay un aire medio erótico, tipo voyeurista, como diciendo, hola, ¿puedo participar? Y simplemente te cierran la cortina en la cara, con lo cual ahí vos ves que las minas no es que se están acosando porque no les queda otra, es porque ellas también tienen ganas de coger. Y eso está bueno también, como las muestra. No hay ninguna que me parece que esté dominada o por lo menos no en un sentido explícito. Como decía, nada en la película es explícito, eso me parece genial.
tienen ese tono de el tipo que hace stand-up y te cuenta un chiste sin elevar la voz, ¿no? Como en un tono medio monocorde. Que es un mecanismo de sí mismo, ¿no? El que te cuesta contando algo trágico de forma seria. Si a alguno quizá le cuesta el blanco y negro, o si alguno piensa en una película checa, una película que ¿qué carajo tiene que ver conmigo? Yo no voy a ver esto. Yo les puedo asegurar que se están comiendo 1000 películas iguales de un mismo director como es Wes Anderson, porque que esto te quería preguntar porque vos sos el especialista, yo soy el tipo que toca oído. Todos hablan de que Harold y Maude es como una película que influenció un montón a Wes Anderson. Ahora, habiendo visto las 3 películas, esta tranquilamente es lo que el Hotel Budapest es de forma más exagerada y de forma más camp, pero tranquilamente podría ser una película de Wes Anderson hecha hoy, Nico. Sí, por el amor absurdo, más cínico, ¿no? Y los encuadres cuadrados, cambios de plano, el cómo pasa de contarte una situación bélica y heroica del tío que quiere hacerle gnosis al tanque a decirte, y el tanque se detuvo y después agarró y le aplastó la cabeza. Y sí, esas cosas y te lo cuentan en el mismo tono todo y me decís, esto es genial, boludo. Y a su vez, en el mismo tono es el tipo llegando al burdel y cortándose las venas y al toque está hablando con el médico y que eso me pareció muy bueno. El tipo está tan salido de los rieles porque es como si todos a su alrededor supieran, ¿no? O tuvieran el manual de cómo vivir y el tipo estuviera necesitando ese manual. Sí, de cómo coger, todos tienen y él no sabe cómo. Sí, cómo coger, cómo relacionarse con la gente, cómo relacionarse con las minas, con su trabajo, con esto, esa cosa metódica. Y el tipo le dice, no, tranquilo, lo que te pasó es, se lo dice en latín, lo de eyaculación precoz, pero se entiende igual. Y el tipo va contando como que tiene una enfermedad y el médico le habla más como de camaradería, como diciendo, bueno, seguiste una mina grande, te vas a saber llevar. Y el tipo va, que ahí ya spoileo cuál es mi escena favorita, es después del suicidio cuando el tipo va a todas las minas que va conociendo, las señoras que son más grandes que él, coronando en la escena de la que está cogotando el ganso. Me parece genial que lo va planteando como diciendo, che, mirá, no sé, dame una mano. Tengo una gripe, tengo cáncer y el médico me recomendó esto. Me recomendó con señoras mayores como vos, me podés ayudar. ¿Viste? Es como el chabón con toda la naturalidad del mundo porque el médico se lo dijo, ¿viste? Sí. Nada, o sea, tiene esas cosas del absurdo que son buenísimas. ¿Querés decir tu escena favorita? Pues yo tengo otra también, pero no la quiero quemar. No, decila, cachito. Primero me hizo reír mucho el chiste de cuando el chabón entra a la escena del jerarca nazi y que le va a contar de por qué se suicidó. Y primero el chabón lo saca cagando y sale de la habitación, golpea, le dice, sí, pasá, hola, ¿qué tal? ¿Ves? Hay que tener buenos modales, que yo, o sea, tipo, sos de la SS, hijo de puta, me estás cargando. Sí. Nada, y todo el speech de cómo le dice después que su suicidio en realidad es un sabotaje al orden que quieren imponer porque él no está poniendo su cuerpo a favor de la causa. Hay un montón de subtextos ahí que pasan a los pedos. Y bueno, nada, si los agarrás, y mirala de nuevo. Es interesante esto de cómo sortear un poco la censura, porque, como decía antes, todo esto que hablan sobre los nazis, en realidad están hablando sobre lo que está pasando en Checoslovaquia en ese momento, digamos, ¿no? Utilizan a los nazis como contada de alguna forma. Yo voy a elegir la escena del suicidio fallido como mejor escena, porque me parece que rompe un poco, como decía antes, ¿no? Rompe con el tono, no rompe definitivamente con el tono, pero sí es un momento dramático que nunca más hay en la película, digamos, de ese tenor, porque ni siquiera el final como es muy rápido y la película no como se está masticando, pero esta escena, primero, no te la esperás, es bastante escena también, muy cruda, y me parece que está bien manejada porque, bueno, la progresión del camino de la personalidad del personaje, me parece que como que da un vuelco. Y como decíamos en Harold Maude, cuando nosotros con ese plano conocemos un poco más de la historia del personaje y resignificamos un poco lo que estuvimos viendo, acá también resignificamos un poco lo que estuvimos viendo y empezamos a que al chabón le vaya bien, más allá de que quizás a los fines de los gags de la película uno dice, bueno, espero que siga siendo así un chabón medio trambana, ¿no? Por eso me quedo con la escena del suicidio frustrado. Antes de cerrar, yo quiero hacer también una mención. Sí. La escena del mini juicio que le hacen al taquígrafo, ¿no? O sea, que se toman los nazis para evaluar eso, tiene mucho para sumar y nada, la quería resaltar. Me parece espectacular esa escena, también me parece espectacular. Me parece espectacular como a la vieja le va mostrando el culo a todos. es impresionante. Por eso, y también eso es interesante que
el contexto que se filmó y que sortea muy bien la censura. Era un momento particular de Checoslovaquia. Sí, libertina. Es un momento particular de Checoslovaquia, ya lo dijimos, donde había cierta libertad que después, bueno, creo que lo dijimos, pero la primavera Praga termina con los tanques soviéticos y a la mierda. Sacan a ese gobierno y ponen a uno más pro-soviético y se termina esa primavera que duró un par de años nada más. Pero me imagino que tendrán que haber hecho un lobby como para dejar esas escenas, digamos, que son tan... No son explícitas, pero bueno, para su momento son, ¿no? Entonces es interesante eso. Y bueno, no sé si tenés algo más para cerrar, pero me parece que ya... No, hablamos bastante y me parece que es interesante eso que vos decías, Cachito, hace un ratito, de que es verdad que son películas... Primero, son películas entre comillas, y son películas de otras latitudes, que no son las que estamos acostumbrados, o las que no estamos acostumbrados, digamos, en general, en los foros mainstream de cine. Pero me parece que son películas que es verdad que Trenes tiene un ritmo particular. A mí no se me hace lenta, no es Tarkovsky, ¿no? Por hablar de una película que trajimos acá, no es Stalker. Me parece una película que pasan cosas todo el tiempo, que es un lenguaje totalmente distinto al lenguaje que estamos acostumbrados a ver en el cine norteamericano. Con ver la posición de cámara, los lentes que eligen usar. Hay un montón de detalles. Yo les propongo un ejercicio que agarren cualquier película contemporánea, no hace falta tener grandes conocimientos de cine, pero vayan viendo cómo es la progresión de planos y vayan viendo, bueno, este plano es primer plano, plano de detalle, plano general, cómo está encuadrado el personaje. Ahí tiene mucho aire arriba, un poco aire arriba, la cámara está muy cerca. Vayan viendo cómo es la progresión de planos, cómo son los movimientos de cámara, 10-15 minutos, y comparen eso mismo con Trenes. Bueno, se van a dar cuenta que es un lenguaje completamente diferente, una forma de abordar el cine muy diferente. Verla en ese clave también me parece muy interesante porque uno entiende mucho mejor de lenguaje, básicamente, de que hay muchas más posibilidades para contar una historia de la que estamos acostumbrados. Y es una película que, más allá de eso, que sí, que tiene un pacing, que lo que sea, que puede a veces ser un poco denso, y la trama y todo esto, pero me parece que es una linda forma de entrar a otro cine. Un burgués también me parece una buena forma de entrar a otro cine. Incluso Harold Mode es una buena forma de entrar a un cine norteamericano que supo ser de una forma en los 70, en los 80 también, y que bueno, para mí está perdiendo esa riqueza que tenía. No te me vas a escapar sin antes decirme qué opinas de esto, de lo que te mencioné. Ahí colado. Yo vi mucho de Wes Anderson en Trenes, muchísimo. O sea, esos planos, ¿viste? Esos cortes de te cuento la historia de mi abuelo que era hipnotizador, que es ridícula, pero después es trágica, pero después te cagas de risa. Mucho más que en Harold and Maude, cuando todo el mundo, no sé si el propio Wes lo dijo o no, traslada más el espíritu de Harold and Maude a Wes Anderson. Yo, para mí, Harold and Maude va más en un tono más indie o más experimental, no sé, qué sé yo. Para mí tiene más que ver Little Miss Sunshine, ponele, que el Gran Hotel Budapest, ponele, con Harold and Maude. Y al revés me pasa con Trenes. Yo Harold and Maude lo veo mucho más clásica, digamos, de su puesta. Lo puede ver a Wes Anderson, un poco de temática, digamos, de esta cuestión más de vínculos extraños, vínculos extravagantes, pero no de lenguaje no veo tanta similitud. ¿Te gusta el cine de Wes Anderson, Nico? Más o menos, me gusta mucho. No, Wes Anderson me parece un puestista del carajo. La composición es espectacular. Y no estoy hablando de la boludez de los planos simétricos y toda esa girada, o de la dirección de arte, que sí, pero bueno, pero eso es para, no quiero decir para la gilada, pero es como, está muy a la vista todo eso. Hay otras cosas que lo hacen componiendo planos, componiendo puesta extraordinario a Wes Anderson. Lo que me pasa con él es que me queda como sin alma todo lo que hace, ¿no? No me río, o sea, si me río con los chistes de Trenes, que evidentemente está muy buena la analogía, porque me parece que hay cosas que, por supuesto, Wes tuvo influencia, tuvo mucha influencia del cine europeo, pero en Wes Anderson no me causan gracia. Me parecen chistes demasiado, como si fuera un Lelutier con más pretensiones, con más ínfulas, ¿viste? Sí. Qué sé yo, nunca logré entrar con él. Y además lo que también es que su club de fans también es bastante insoportable, entonces eso hace que claro, me deje un poco más, ¿no? Sí, qué sé yo, a mí me cuesta no divertirme con los Tenenbaum, ponele, ¿me entendés? Bueno, el Gran Hotel Budapest a mí me gusta mucho, pero Darjeeling me llevé lo bueno en una carretilla, ponele. Sí. Y después, qué sé yo, después hay otras que siento que las viste y es como ver una porno, como ver una peli de Marvel, ¿viste? Viste una y las viste todas. Sí. Hay gente que es más mala
que te dicen que es el famoso el One Trick Pony, ¿no? El tipo de un solo truco. Pero tiene cosas que, por ejemplo, en animación, Isla de Perros me gusta mucho, Fantastic Mr. Fox me gusta mucho. Sí, te digo que la animación son las que más me gustan. Sí, la animación está muy bien hecha la animación aparte, como decís vos, más allá de la dirección de arte. Pero bueno, nada, quería aprovechar esto porque me parecía que venía ideal para saber qué opinabas del cine de él. Pero sí, yo terminé lo que tenía para decir por hoy. No sé si vos te quedó algo en carpeta o... No, ya podemos cerrar. Te quiero hacer una pregunta y ya con eso cerramos. Dale. ¿Alguna otra que te haya quedado afuera del capítulo que dijiste que tuviste que descartar y que para ahí querés recomendar a la gente? Me agarraste como medio en pelotas con la pregunta, pero podrían, como dije, si les gustó, por ejemplo, un burgués Piccolo Piccolo, pueden probar con otra clásica de esa etapa italiana que es La Armada Brancaleone. Si les gustó Harold and Maude, pueden ver Shampoo, del mismo director. Maneja un tono parecido, o Bienvenido Mr. Chance, que también es una comedia, también se podría decir que es un comedidrama, porque en realidad también maneja el absurdo de una forma interesante. Y el cine checo, hay una película también rarísima, esa sí es rara, y el humor es como más border todavía que el de Trenes, que es bueno, tiene muchas traducciones, pero se llama, creo que acá en Latinoamérica, Celador de Cadáveres, que es la historia de un tipo que básicamente tiene un crematorio. Así que imagínense Checoslovaquia, década del 60, y un tipo que tiene un crematorio y que hacen esta película rara. No sé, te lo dejo como inquietud. Te hago una pregunta. Yo te propuse una faltando horas. Sí. No es mainstream, la peli no es mainstream, pero casi que gracias al Joker medio que se volvió casi mainstream a la fuerza. ¿Te parece que el rey de la comedia puede jugar también en esta misma liga o vos la ves más como comedia negra esa? Sí, habría que hacer la distinción. Para mí estas tocan la comedia negra, 3 que vimos, pero para mí ninguna llega a ser comedia negra, ¿no? Por supuesto que algo hay de eso. No, sí, claro, pero por ejemplo, el rey de la comedia, ¿la metés dentro de comedia negra en tu Nico clasificación? O también la pones como una comedrama o como una dramedia? No, podría ser, sobre todo lo veo más del lado de el personaje, ¿no? Como este tipo patético, que realmente, como decíamos con un burgués Piccolo Piccolo, el personaje de Robert Pumpkin es un tipo patético y además es un pobre tipo, ¿no? Uno a veces no sabe si empatizar o uno lo pone nervioso, lo saca de las casillas lo que hace, ¿no? Como que en ese sentido me parece que sí, es una comedia que va en esas dos direcciones y que también finalmente tiene como un cambio de registro y también haciendo un thriller, si querés, ¿no? En el final. Pero sí, podría ser. Lo que sí yo no coincido tanto, Cachito, es que no sea mainstream ya de la comedia. Vos decís que ya, Siempre fue mainstream, es Scorsese, De Niro, Jerry Lewis. Digo, está tapada por las otras grandes de Scorsese, y es verdad que el Joker le volvió a dar nueva vida, pero me parece que está bastante comentada de rey de la comedia. No sé, es mi opinión, pero puede ser que no. Sí, yo creo que después del Joker es medio difícil medirla, pero sigo pensando que igual en la charla de todos los días hay más gente que dice que la vio de la que realmente la vio. Esa es mi opinión personal. Para mí la que trajimos a Scorsese, After Hours, me parece que es la que está más oculta, digamos, más que el rey de la comedia. Sí, puede ser. Igual de ver los 80 de Scorsese, que esto lo mencionamos cuando hicimos el capítulo de Scorsese y los dos directores, que acá los 80 de Scorsese medio que queda un poco tapada, ¿no? Injustamente, pero entre Toro Salvaje y uno de los nuestros, bueno, si todas las películas que pasaron ahí por el medio quedaron un poco tapadas. Que Scorsese en algún momento se va a morir, pobre. Espero que lo podamos redescubrir a tiempo, digamos, que la gente siga viendo esas películas. Que no se quede solamente con las películas de mafia de Scorsese. Bien. Bueno, para cerrar, lo último que digo es que estas películas que uno ha hablado, una película checoslovaca, una película italiana, una que parece media indie, entran a Google, ponen el nombre Ver Online y la encuentran en 2 clics, con subtítulo, con todo. Yo no los voy a invitar a que hagan piratería, carguen nada, pero esos servidores y un nombre que referencia a Rusia, ahí está todo. Así que es muy fácil de ver, es muy fácil. Espero que cuando se muera Putin eso siga existiendo, ¿no? Porque si no, se acaba el cine. Sí, se acaba el cine. Y además, son películas de 1 hora y media que, si llegaron hasta acá, les agradecemos un montón. Pero es muy probable que estas películas duren menos de lo que va a durar este podcast. Vayan a verlas porque se van a llevar cosas que no van a encontrar en otros lados y que se van a quedar con ustedes varios días después de la que la película cierre.
de mi parte es todo hasta acá. Nico, ¿algo más para comentar? Nada, que me llene de... Perfecto. Te agradecemos mucho hasta acá, a los que hayan cortado los 10 minutos, a esa gente que nos escucha en Francia, ¿dónde es que nos están escuchando? México. Bueno, siguen los belgas ahí escuchándonos fuerte. Los de Estados Unidos ya sabemos escuchando a ver si nosotros hacemos algún tipo de declaración o algo, o incitamos a la violencia, así que nada. Al pobre tipo del FBI que escucha este podcast le mandamos un abrazo y un café, que se tome un buen café cuando tenga que escuchar y disfruten de las películas y disfruten del cine. Nos estamos escuchando la próxima. Nos vemos. Adiós.